Bueno, un saludo a todos mis hermanos en este día que nos congregamos como iglesia en forma virtual. Agradecemos a Dios por el medio que nos concedió de poder estar juntos para crecer en comprensión y estar siempre recordando las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. En el día de hoy, el estudio bíblico que he preparado y está basado en una frase de Jesucristo, nuestro Señor, que es la siguiente: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Está basado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 en el versículo 7. Esa frase está ahí. Y esta frase con la cual vamos a abrir el estudio de hoy, fue dicho por nuestro Dios respecto de Cristo en lo que nosotros conocemos como la transfiguración, el evento en que el Señor Jesús llevó a sus discípulos a un monte alto y mostró su gloria, su apariencia real como Hijo de Dios, poderosa. Y en ese contexto se dijo esta frase: el Señor Jesús a mostrar su gloria. El Padre manda a los discípulos que escogidos que fueron a oír en el monte esta palabra, les dice: este es mi Hijo amado, a él lo oí. Y los muestra en gloria. Vamos a partir, antes de ir al evento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 al versículo 21. El contexto de la carta de Pedro se hace por una urgencia en la cual dice que el Señor le ha confirmado que tiene que partir, tiene que padecer, seguramente, y él, preocupado por esto, se preocupa de revelarles las cosas más importantes referentes a nuestro Señor Jesucristo para que ellas estén confirmadas en la verdad presente, como dice en el verso 12. Entonces doy lectura a 2 Pedro 1, verso 12 en adelante, hasta el versículo 21. Dice: por esto yo no dejaré de amonestar siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjense que las cosas que va a hablar y las va a volver a repetir, ya las sabían. Por lo tanto, es importante eso, que lo consideremos mientras leemos. Y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ellos las habían oído, estaban confirmados en la verdad presente, pero aún así, como él tenía que partir, como el Señor le había indicado, se preocupa de volvérselas a recordar. Y eso es lo que nosotros estas veces hacemos en nuestras reuniones. Recordamos las enseñanzas de los apóstoles y primeramente la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, por supuesto, también. Cuán importante es tener presente que aunque uno de oído se acuerde de memoria las cosas, pueda recordarlas entendiéndolas, las que Jesús enseñó. Entonces Pedro, con esta preocupación de que tenía que partir, quiere recuperar para ellos el deseo y el celo de poder recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Verso 13 dice: porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, incitaros con amonestación. Verso 14: sabiendo que brevemente tengo que salir de mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesús me lo ha declarado. ¿Ustedes acuerdan el Evangelio según San Juan? Al final el Señor le anunció que él iba a seguir. Le dijo: sígueme. Y se le estaba refiriendo a que él iba a padecer por el Señor, a morir por él. Entonces, como estaba ese tiempo de partida cercano, él se preocupa de que la iglesia, a su cargo Pedro, quede amonestada y confirmada en la verdad presente. Fíjense, confirmados quiere decir estar firmes en la verdad presente. Y confirmar es cuando uno repasa, vuelve a examinar y a enseñar lo dicho para que se haga firme en la mente, en el entendimiento. Así que él, como era diligente en el Espíritu del Señor para hacer estas cosas, o le mueve el Espíritu de Dios a esta diligencia, verso 15: procuraré con diligencia después de mi fallecimiento. Cuando dijo que tenía que dejar su tabernáculo, se refería a su fallecimiento, claramente. Vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Es decir, aun cuando Pedro se tenga que padecer y fallecer por el Señor, ellos puedan quedar confirmados en lo que el Señor ha enseñado por medio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Él está procurando en esta carta, y el propósito de esta carta es de que ellos tengan memoria de las cosas que le enseñó. Y el primer peldaño en que estriba esta confianza de Pedro es lo siguiente que va a decir, y es el sentido del estudio de hoy. Porque no os hemos dado a conocer, dice, la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a fábulas, es decir, inventos, cuentos por arte compuesto, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Es decir, la venida del Señor, que es lo que Pedro pretendía también que estén ellos confirmados junto con la verdad de la salvación, quede firmemente establecido en su conciencia como verdad de Dios, como algo que tenían que creer y esperar.
Yo no he dado a conocer, dice, la potencia y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta. O sea, yo no he enseñado la venida del Señor siguiendo fábulas humanas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Es decir, nosotros vimos su gloria, la cual Él tiene y traerá y mostrará cuando regrese otra vez. En lo que sabemos nosotros y conocemos como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es para juicio del mundo y para resurrección y salvación de los que le esperan. Entonces él se refiere ahora al evento en que Jesús, en algún momento de su ministerio, los llevó a un monte alto a tres de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, esa transfiguración, esa gloria que mostró Jesucristo para Pedro es confirmación de la venida de Jesucristo, de que él tiene ese poder para mostrarlo en la venida de Cristo. Por eso dice, no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino que nosotros vimos esa majestad, o vimos su majestad con nuestros propios ojos. ¿Dónde? En el Monte Santo, cuando se transfiguró delante de ellos. ¿Y para qué se hizo esta transfiguración? ¿Cuál era el propósito? Primero, aquí ya estamos viendo que esa transfiguración sirvió de fundamento para decir que Pedro vio a Cristo en gloria, que esa misma gloria es la que, basado en el evento de la transfiguración, quiere que ellos estén bien afirmados en eso para creer que Jesús vendrá en gloria. Porque esa gloria es la que mostró en la transfiguración. Por eso dice, no hemos dado a conocer la venida siguiendo fábulas por arte compuesto, sino que nosotros vimos su majestad en el monte santo. Dice el verso 17, porque él había recibido del Padre honra y gloria. ¿Recuerdan la frase? ¿Cuándo le dio honra y gloria durante la transfiguración? Cuando dijo lo que vamos aquí a acordarnos. Cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es mi hijo amado, en el cual yo me he agradado. Es decir, durante el evento de la transfiguración, Pedro rescata la frase de Dios, el testimonio que Dios da de su hijo, de que Jesús de Nazaret es su hijo, porque su rostro resplandeció como el sol en el monte de la transfiguración, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y Dios declaró del cielo, este es mi hijo amado, le mostró la gloria del Hijo de Dios para que ellos creyeran y estuvieran ciertos de que así como su venida a este mundo a morir por nosotros en un cuerpo de carne, fue una realidad y ellos vieron que era Jesús carne y sangre, en él también estaba toda la divinidad aún, pero la podía mostrar para que ellos pudieran entender cómo sería la gloria del Hijo de Dios el día que él regrese. Entonces dice, fue enviada, dice, de la magnífica gloria, entiendo que del trono de Dios, esta voz que dice, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado, he tomado contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, es decir, Pedro está tomando el testimonio de lo que oyó decir a Dios en la transfiguración referente a Jesucristo, que es su Hijo amado, cuando él mudó su apariencia, mostró la real apariencia de Cristo, que era como el rostro como el sol y sus vestidos blancos, les valía a Pedro como fundamento para creer claramente que Jesús no solamente era hijo de Dios hecho carne, sino que también él se mostraría en gloria, tal como lo pudo hacer por poder del Padre en el monte de la transfiguración, para que nosotros, su advenimiento no sea una fábula que estemos creyendo, sino que una realidad que Pedro pudo ver con sus propios ojos y oír del cielo, de la magnífica gloria que decía que oyéramos a Jesús. Este es mi hijo amado, a él oír. Entonces, por este el testimonio que Dios está dando claramente, así como lo hizo durante toda la vida de Jesucristo en este mundo, Dios testificó juntamente con las señales y milagros, testificó que era su hijo resucitándolo. Ahora también en la transfiguración muestra su gloria que tendrá cuando él regrese. Y esto es para que nosotros estemos confirmados en la verdad presente, es decir, no es un invento la venida de Jesucristo, no es un invento que Jesús tiene un cuerpo glorioso semejante a Dios, porque el Padre le ha levantado a los muertos hace tiempo atrás cuando lo sacó de la tumba y lo sentó a su diestra, y lo sentó con un cuerpo glorioso, como el que mostró en la transfiguración. Y esta autoridad de ser un ser espiritual, celestial ahora, después que resucitó, lleno de poder, nos vale a nosotros como fundamento para decir, estamos creyendo no en una fábula por arte compuesta, estamos creyendo lo que testifican tres personas que estuvieron con él en el monte. Estos tres apóstoles, aparte también que tenemos que contar otras personas más. Tendríamos al Padre, al Señor Jesucristo, me atrevo a decir también del Espíritu Santo, en los corazones
de los discípulos y el mismo fundamento que tenemos nosotros hoy, estamos oyendo al mismo Dios, dando testimonio de Él, a través de las Escrituras, a través de los profetas, y luego a través de sus apóstoles, y primeramente a hoy, en estos tiempos finales, ¿cierto?, del mundo, de luego de su Hijo viniera a hablarnos en nombre del Padre. Así que no es una fábula, mala noticia para los incrédulos, mala noticia para los que creen que no darán cuenta de lo que han hecho, mala noticia para todos los que aman la impiedad. Nuestro Señor Jesucristo viene a barrerlos de este mundo. Y a todos los que no se hayan arrepentido, al lago de fuego. A los que hayan creído en el Señor Jesús y se hayan humillado para recibir el perdón de los pecados, vida eterna, cuerpo glorioso, que se obtendrá en la resurrección. Así que, Pedro, ¿dónde se estriba para decir que la venida de Jesucristo no es una fantasía o una fábula? En el hecho de que Él vio su gloria, su majestad, en el monte de la transfiguración, como se llama. Y segunda cosa, ¿por qué también este es el argumento? No os hemos dado a conocer, dice, la potencia y la venida de Jesucristo, siguiendo fábula por esta competencia, sino que habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Pedro entonces es testigo, Juan es testigo, Jacobo es testigo, y Moisés y Elías que aparecieron en gloria junto con el Señor, como relata el evento. Así que esperamos que este evento de la transfiguración lo entendamos en el verdadero sentido. Podemos estar todo el día hablando de la transfiguración, pero no entender cuál es el propósito de ella. Que la palabra que estamos hablando es una palabra profética. Dios mismo dio testimonio de ella ante estos apóstoles y mostró su gloria, la gloria de su Hijo. Y debemos estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, lo que nos va a alumbrar es confiar en esta palabra profética, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es decir, cualquiera que todavía no digiere el hecho de que Jesucristo tenga un cuerpo glorioso que mostrará en la resurrección, y la mostró antes por el poder del Padre, antes de su muerte, para que los discípulos creyeran que Él había venido de Dios y que hablaba en nombre de Dios. Ese fue el fundamento de los discípulos de ese tiempo y también será fundamento de nosotros. Así como Dios los resucitó, también lo mostró en gloria, para que ninguno de nosotros se disipe creyendo cualquier cosa que se le ocurra respecto a la venida de Jesucristo, como hay muchas personas y falsos profetas en el mundo. Esto nos aploma. Estamos viendo fundamento en lo que Dios le reveló a los apóstoles que tuvieron en nuestra figuración y no nos lo cuentan. Y como dice también en 2 Pedro 2:1, empero hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, ese será el fin de aquellos que tienen el testimonio de los hombres por sobre el testimonio que Dios dio. Aquí Dios dio testimonio a sus discípulos de que, mostrando a su Hijo en gloria, para que creyéramos que su regreso no era una fábula, era verdad, era una verdad que Dios seguía estableciendo, seguía confirmando, y lo hizo desde el cielo mientras estaban sus discípulos conscientes. Oyeron la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. 3 veces: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tengamos, hermanos, por verdad confirmada este hecho, con el hecho de la transfiguración, verdad confirmada con el hecho de la transfiguración, de que Jesús regresará en gloria, que no ha quedado en la tumba, como dicen los judíos, sino que Dios le resucitó y lo tiene a su diestra, y lo enviará en gloria, con grande poder y gloria. Así que esa gloria y ese poder que mostrará Él en su segunda venida, ya la mostró en la transfiguración, y podemos con eso decir, estamos totalmente confirmados. Creemos que Él vendrá en gloria porque esa gloria la mostró en la transfiguración. Por eso dice, no por fábulas de harto compuesto. Vimos su majestad. Eso dice Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, junto con los otros testigos. También vamos a leer ahora en Mateo, vamos a dar lectura a este evento, cuando ocurrió. El Señor anuncia en Mateo 16:27, y luego voy a leer en Mateo 17. En 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. En la gloria de su Padre, es decir, Él vendrá, cuando dice que vendrá con gran poder y gloria, esa gloria era la que viene en la transfiguración, dice que le está otorgando Dios esa gloria. Dice, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y dice, de cierto os digo, hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjense,
Jesucristo está diciendo que la transfiguración, que luego vamos a leer, es una muestra de la venida del Señor Jesucristo. Estoy leyendo en Mateo 16, verso 28, para que ustedes lo dijeran bien. Dice, de cierto os digo, hay algunos que están aquí que no estarán muertos, o sea, no van a morir, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Caso de Pedro. Pedro estaba despidiéndose en la carta que leímos, pero él da testimonio de que él vio su majestad. Es decir, vio en la transfiguración un anticipo, un pequeño ejemplo importante y grande de que Jesús regresaría otra vez. Y Jesús así lo dijo. Por eso Pedro no está diciendo una mentira, ni una ocurrencia personal, ni un relleno de que se le haya ocurrido para decir eso, sino que evidentemente aquí Jesús está diciendo que se mostró en la transfiguración en gloria para que ellos entendieran que esa gloria tendría cuando Él regrese. Con esa gloria que mostró incluso con un rostro luminoso como el sol. Y Dios diciendo, este es mi hijo amado, el oíd. Por lo tanto, es la palabra más profética más permanente que tenemos en el Evangelio. Y entre las enseñanzas del Evangelio también, el hecho que Él regresará con grande poder y gloria para llevarnos a su fin. Por lo tanto, podemos afirmar nuestra débil fe, podemos afirmar nuestra angustiosa vida, nuestra incierta vida que tenemos, que no sabemos qué será el día de mañana solamente. Lo que es cierto es que Dios estará vivo para escuchar nuestros clamores y se apiadará de nosotros, nos mantendrá en fe. No tenemos ninguna certeza más que lo que Dios ha dicho, porque toda confianza en el hombre es engañosa. El corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Solamente nuestro Dios, que es puro y santo, elevadísimamente santo, nos da la confianza para tener ánimo de sacar adelante un día más. Estas son certezas que alejan la tristeza del corazón y nos dan alas de alegría, nos permiten sacar adelante los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que, hermanos estimados, quisiera yo que ustedes puedan entender esto. Lo de la transfiguración no es solamente conocimiento, sino que la gloria de Jesucristo, hecho hombre, ¿cierto? Por nosotros en la cruz que nos salvó con una obra suficiente, grandiosa. También tenemos que tener como parte de su doctrina el saber que vendrá con grande poder y gloria, para que no estemos poniendo nuestra confianza en el hombre, sino que en el Señor que nos vendrá a buscar, a resucitar por medio del Señor Jesucristo en el día de su regreso. Entonces Jesús, antes de llevarlos al monte y transfigurarse delante de ellos, les dijo, no gustarán muerte, no morirán sin que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino, o viniendo en su reino. ¿Qué es la transfiguración? Un anticipo de la venida de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que Jesús mostró la gloria que tendrá cuando Él venga. Así que Pedro dice, yo no les he dado a conocer esto siguiendo fábulas o cosas que se me ocurrieron. Yo vi su majestad. En el Monte Santo. ¿A dónde? Aquí, en la transfiguración. ¿Qué es lo que quería Jesús que ellos entendieran? ¿Cómo sería su apariencia? ¿Cómo es su poder y su gloria que mostrará en el día que regrese? Jesús es Hijo de Dios. Es Dios manifestado en carne. Y una vez que resucitó, dejó su carne, una vez que ascendió al cielo, y hoy está en gloria eterna con el Padre, con este mismo apariencia, y lo vamos a leer más adelante en el avance del estudio. La misma apariencia de la transfiguración. Pero sigamos y rematemos lo que es la transfiguración aquí en Mateo 16, verso 1, dice, después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su apariencia cambió, para decirlo más claramente, se transfiguró en alguien glorioso. Y tan glorioso que dice, y resplandeció su rostro como el sol, hermano. Imagínense que Jesús al lado de usted, su rostro se torna luminoso como el sol. ¿Usted puede ver el sol con sus ojos humanos? Molesta, es algo realmente asombroso, pero también que produce terror que el rostro de Jesús sea tan luminoso. Y de hecho eso los atemorizó a ellos. Y sus vestidos fueron blancos como la luz. Entonces, imagínense que Jesús, el verdadero rostro que él tiene es como el sol de resplandeciente y sus vestidos son como la luz. ¿Cómo será cuando usted lo vea venir, hermano? Aquí es donde tiene que usted que sacar partido para entender la venida de Jesucristo. Su rostro será como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Ejércitos celestiales le van a seguir cuando él venga en las nubes del cielo y nos levante de los muertos. Dice, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y aquí, para ahorrar tanto comentario, voy a decirles que ellos vienen
ahí no como una aparición. Moisés realmente, a quien sepultó Dios, y Elías, a quien Dios lo llevó en un carro al fuego, están vivos a la presencia de Dios y aparecen con él ahí para hacerles testigos, para ser testigos de su resurrección, testigos de su advenimiento que él está mostrando, anticipando con esta gloria que está mostrando a sus discípulos. Entonces, hermano, usted debiera dudar de que Jesucristo regresará a buscarlo con grande poder y gloria para llevarlo a su reino. ¿Estamos creyendo a una fábula? No, hermano. Dios nos dio este testimonio de su Hijo y quedó registrado en 3 evangelios. Y además, aparte de estar ahí, los 3 apóstoles, Dios también muestra junto con el Señor a los 2 profetas más importantes del Antiguo Testamento, a Moisés y a Elías, para que fueran testigos de esta señal que Dios hizo, donde mostró anticipadamente la gloria del Señor antes de su venida, para que se entendiera cómo será cuando como Él vendrá. Entonces, si va a ser su rostro como el sol, su vestido blanco como la luz, va a venir con miriadas de ángeles, no es algo que se va a perder en algún rincón. Todo ojo le verá, y ahora ustedes saben por qué todo ojo le verá, porque resplandecerá como el sol. Sus vestidos serán blancos como la luz. Vendrán millones de ángeles con él. Por lo tanto, nuestra confianza para entrar en el reino de los cielos, que está en que él murió en la cruz y dio su vida por nosotros, y esperamos no como quien duda, sino que como quien está cierto, porque el mismo Señor, nuestro Dios, dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el oírlo a él redunda en nosotros, para nosotros en perdón de pecado y vida eterna. Verso 3 dice: le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondió Pedro, dijo: Señor, ¿quieres que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, uno para ti, para Moisés y otro para Elías. Y estando aún hablando, aquí una nube los cubrió. Y aquí una voz en la nube que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. Este es mi Hijo amado, este que tiene el rostro como el sol, este que tiene vestido blanco como nada. Este es mi Hijo. El que estaban viendo ustedes antes es el Hijo humillado y hecho hombre para tomar sobre sí los pecados del mundo. Pero él les anticipó que la verdadera gloria de Jesús es la que estaban viendo ahí. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. Es decir, el Señor Jesucristo se mostró con una gloria semejante a la de nuestro Dios, y esto concedido del Padre, para que nosotros no olvidáramos nunca de que Él está enviado de Dios y sobre todas las personas, sobre todos los hombres, para que a Él le oigamos primero y no pongamos ninguna palabra de hombre por sobre la de Cristo, porque Dios le dio esta gloria a fin de que nosotros dejemos de dudar y de estar en nuestros corazones indecisos de que si Él tiene la potestad para redimirnos, para sacarnos de la tumba, cuando el mismo Padre Celestial lo resucitó a Él, ¿tiene Él un cuerpo de gloria para darnos? Sí, Él mismo lo tiene y lo mostró transitoriamente antes de partir en la transfiguración, para que sepamos que Él vendrá y con esa gloria. Y aquí nosotros no nos vamos a quedar, Él vendrá a buscarnos y nos llevará a la gloria de Dios. Sigo leyendo en Lucas 9, verso 25, porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice, si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo, o corra peligro de sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de sus santos ángeles. Es decir, si nosotros negamos el Evangelio, lo vendemos por cualquier cosa que nos parezca valiosa más que la verdad, cuando venga el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no nos va a reconocer. No os conozco, nos dirá, siendo que Él dio testimonio para que nosotros creyéramos y tuviéramos fundamento en Él. Incluso que el mismo Moisés y Elías participaron de ese testimonio, apareciendo por la voluntad de Dios como testigo en el día que Él se mostró en la transfiguración. Verso 27 dice: os digo la verdad que hay algunos que están aquí que no gustan la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Estoy leyendo el mismo evento hablado en Lucas, en el oriente de la transfiguración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente, blanco como la luz, el rostro era como el sol. Aquí dice, su apariencia se hizo otra.
De ahí viene la frase transfiguración que llamamos nosotros. Porque su apariencia no era la misma, no era de un hombre de carne y sangre, sino que había del Cristo que había tomado nuestra semejanza para morir en la cruz por nosotros, sino que su apariencia se hizo otra, la de un ser celestial. Vestido blanco y resplandeciente, dice, aparece su rostro se hizo otra, es decir, porque resplandecía como el sol. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, estaban siendo testigos de él en la transfiguración, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. O sea, estaban hablando de que él iba a partir de Jerusalén una vez que él padeciera en la cruz, entiendo. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño y como despertaron vieron su majestad. O sea, ellos estaban agotados, pero despertaron de su agotamiento y su sueño y pudieron ver la majestad de Cristo. Y aquellos dos varones que estaban con él, o sea, aquí entonces claramente está diciendo que Pedro y los otros apóstoles que estaban con él pueden tomarse como testigos de que él regresará, porque vieron la gloria de Jesucristo en este evento de la transfiguración. Dice entonces también, y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, como despertaron vino su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí. Querían edificar como especie de tienda de campaña para que estuvieran más cómodos ahí, dice. No sabían lo que decían, ¿no? El verso 33. Verso 34, y estando él hablando, vino una nube que los cubrió. Y esto es lo que es el título del estudio. Y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y pasado aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, dice. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, mi estimado hermano, ¿dónde está fundado el evento que Jesús vendrá con gran poder y gloria en nuestros corazones? ¿Dónde está el fundamento de ello? En la transfiguración de Jesucristo. Porque ahí, así como en las señales que él mostró antes de llegar al evento de la transfiguración, mostraban que él tenía el mismo poder que el del Padre, y Dios lo confirmaba dando testimonio que juntamente con él, haciendo todas las obras y maravillas que hizo, también cuanto la obra más importante que lo levantó de los muertos, ¿cierto? Para declararlo hijo de Dios y también porque había cargado en él los pecados del mundo. Y nosotros ahora tenemos paz con Dios porque él murió en nuestro lugar en la cruz para limpiarnos todos nuestros pecados. No les bastó a Dios solamente dejar este testimonio, sino también que en la transfiguración pudiéramos ver su gloria que tendrá anticipadamente cuando Él venga con gran poder y gloria. Así que no podemos nosotros echarnos para atrás diciendo, no, ya no vendrá, no sé si vendrá. Si ya sabemos que Él vendrá, porque Él mismo lo dijo, y mostró además su gloria que traerá, hermano. Así que piense en el Cristo de gloria también, así como piensa en el Cristo de la cruz, para la certeza de la salvación por la fe en Él, para la limpieza de sus pecados, para la certeza de la expiación, de la limpieza de todos sus pecados por la fe en Él, creyendo que el Hijo de Dios también, así como Dios lo mostró en la transfiguración, crea que Él vendrá con gran poder y gloria. Y no dude más de eso. Délo tan por cierto, de que para usted sea algo que es incuestionable en su corazón a fin de que su fe no esté tan baleante. Dios mostró en este evento de transfiguración a Cristo como realmente Él es hoy, ahora en la gloria. Rostro como el sol, vestidos como la luz. Y el Dios mostrándolo en esa gloria para que no dudemos nunca más en nuestro corazón. Este es mi hijo amado, a él oíd. No duden más, este es mi hijo amado, a él oíd. Crean en el evangelio que les trajo. Crean que él murió y resucitó porque les amó y porque el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Creamos que él hoy está resucitado a la diestra de Dios porque se nos dice, ¿cierto? Que él vendrá con gran poder y gloria, como con ese poder y gloria que mostró en la transfiguración. Sigo leyendo en 2 de Pedro 3, verso 3. Dice, sabiendo el primero que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque de los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que el mundo y dice, los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Más los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es decir, fíjense que Pedro antes de su partida insiste en los eventos
del finales del mundo, en confirmarles a ellos que su regreso es efectivo, que Él vendrá con gran poder y gloria. Recuerda para ellos el tema de la transfiguración y la promesa de su advenimiento la fortalece con estas verdades a fin de que el pueblo no titubee, el pueblo de Dios. Y si el mundo pareciera tan permanente, dice, son conservados por la misma palabra para el fuego del día del juicio, el verso 7, y de la perdición de los hombres impíos. Verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el día el Señor vendrá como ladrón de noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y vías conversaciones? Leo en 1 Juan 2:28. ¿A qué quiero llegar yo? Si es sencillo lo que quiero decir. Tenemos nosotros en la cruz del Calvario mostrado al Cristo crucificado como la expiación, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero también tenemos en nuestro corazón, con la misma vehemencia que creemos eso, debemos creer también que Él, una vez que resucitó y obtuvo la victoria, el perdón de nuestros pecados con su muerte en la cruz, hoy está en gloria a la diestra de Dios y esa gloria la mostró a sus discípulos. Y esos 3 discípulos dieron testimonio y esto quedó registrado en la epístola. Pero una vez que murieron, ¿qué testigos quedaron de que Jesucristo se transfiguró y mostró su gloria a sus discípulos y que es el Hijo de Dios? 2 de ellos que no murieron, Moisés y Elías. Entonces, si ustedes se preguntan por qué Moisés y Elías quedaron vivos para ser testigos eternos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo eran de su muerte también, una vez ya estando en gloria. Así que tenemos 2 testigos de su resurrección en el cielo. La diestra de los hijos de Dios, pero sí en su presencia. Estos 2 testigos aparecen mencionados en Apocalipsis. Y ellos están vivos y seguirán siendo testigos para nosotros de la gloria del Señor Jesucristo, de que Él vendrá. Son testigos de que Él regresará con gran poder y gloria. Y ellos estuvieron presentes en la transfiguración cuando Dios confirmó todo esto con su palabra y con su mandato diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces en 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, perseverad en él. ¿Qué es perseverar en él? Seguir creyendo esto, de que él murió por nuestros pecados, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que vendrá con gran poder y gloria, lo cual quedó mostrado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quedó demostrado con que el Señor nuestro Dios, habiendo muerto, le levantó y lo sentó a su diestra. ¿De qué vendrá? Testimonio ahí de la resurrección. ¿Pero qué testimonio tenemos de eso? Que Dios lo dijo en el monte de la transfiguración. Mostró el rostro de Cristo real. Mostró a Jesucristo también su rostro real, su apariencia celestial, para que nosotros no dudemos que vendrá con gran poder y gloria. Entonces, tenemos que afirmarnos en la cruz de Cristo para la expiación, para la paz con Dios, la vida eterna. Tenemos que afirmarnos en la transfiguración para que creamos que su venida es cierta, con gloria, con la gloria del Hijo de Dios, con un rostro semejante al sol, sus vestidos como la luz. Esa es la apariencia real de Jesucristo. Él dejó esa apariencia cuando se encarnó, pero la volvió a recuperar cuando subió a la diestra de Dios. Y ahí está en gloria, esperando venir, para que nosotros no estemos titubeando. ¿Vendrá el Señor o no vendrá? ¿Cree usted el evento de la transfiguración? Si lo cree, usted no debiera tener dudas. Por lo tanto, con mayor urgencia, tenemos que ser diligentes en perseverar en la fe que hemos recibido. Entonces, si sabemos que Él vendrá y tenemos por testimonio lo que Dios dijo en el Monte Santo, este mi hijo amado Elohim, mostrándolo en gloria, son testigos Moisés y Elías, así como los 3 apóstoles que estuvieron ahí ese día. Quedaron registradas estas cosas para que nosotros no vengamos a dudar. ¿Qué sentido tiene para un incrédulo dudar? ¿Qué fundamento tiene su duda si Dios dejó testigos? No está pidiendo que usted haga un salto de fe sin ningún testimonio. Dios ha dejado testimonio. Los apóstoles aquí lo están diciendo en la Escritura. Y haber dejado vivos a estos 2 grandes profetas de Dios
para dejarlo por testigos, están hoy en gloria. Los dos candeleros, ellos fueron testigos de este evento, de la transfiguración. Así como de todas las señales que cuando ellos estuvieron en vida hicieron también para la gloria de Dios. Me refiero a Moisés y a Elías, que estuvieron con Jesús dando gloria a Dios en la transfiguración. Así que no debemos perder esta confianza para que no seamos confundidos de Él en su venida. Y hay una cosa que, dentro de las cosas que me afligen mucho en mi corazón, es ver cómo se ignora el Evangelio y también cómo hay una cantidad enorme de gente que tiene distintas formas de entender cómo será el día de la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús vendrá en gloria. Eso no se oculta. Hay algunos que están aquí que no gustan a muertos de que vean el reino de Dios viniendo con potencia. El reino de Dios vendrá con potencia. El Señor Jesús vendrá con gran poder y gloria. Su rostro se mostrará como es, como el sol. Sus vidas serán blancos, como la luz, como la apariencia del Hijo de Dios. No seamos confundidos por palabras de hombre. Creamos a lo que los profetas dicen, lo que sus testigos que Dios dejó. Y gocémonos porque si esto es así de cierto, no tenemos ahora ninguna duda y angustia que Él vendrá a buscarnos, así como vino primero a redimirnos con su sangre, vendrá a buscarnos para llevarnos al reino celestial. Y para que quede confirmado, ¿cierto? Como el rostro del Señor Jesús se hizo luminoso como el sol y sus vestidos blancos. Miren cómo el Apocalipsis viene a confirmar esto mismo en capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice, yo fui en el espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una grande voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíala a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardia, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, o sea, esto, el que le habló, que tenía voz como de trompeta, fuerte, le dijo, yo soy el principio y el fin, alfa y omega, escribe lo que ves, está mandando a escribir a las iglesias del Señor. Y él no lo estaba viendo hasta el verso 12 cuando dice, me volví a ver el que hablaba conmigo y vuelto mis 7 candeleros de oro, ¿cierto? Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, el que le había hablado primero antes, dándole la instrucción que escribiera lo que viera y se lo enviara a las iglesias, era el Señor Jesucristo. Y cómo estaba aquí Jesucristo en este evento. Recuerda que Juan estuvo en la transfiguración. Así que el haberlo visto así no nos sorprendió ni lo aterrorizó, él ya lo sabía. Él había visto la gloria de Cristo en la transfiguración y dice, y en medio de los 7 candeleros y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido los pechos con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latón fino, ardiente como de un horno, su voz como el ruido de muchas aguas, la voz de Dios. Y tenía en su diestra 7 estrellas, dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como a las 3 de la tarde, en verano. ¿Ha visto el sol usted? Así es el rostro del Señor, mostrando su verdadera gloria. Así que efectivamente cuando Él venga, Él mismo alumbrará el mundo, hermano. Él mismo, su cuerpo, basta para alumbrar el mundo entero y el universo entero, cuando venga en gloria. Ese es el que se humilló por usted, la gloria, hermano, el que lo amó. Alguien que es más sublime que los cielos, que es semejante a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Tan grande es y tan bajo tuvo que llegar a ser considerado como un malhechor en la cruz, siendo que Él moría por los pecados nuestros. Podríamos nosotros tener excusa después de tener todo este fundamento para negar a Cristo, sino que sería la maldad misma, hermano, la que habría en nuestro corazón. No tendríamos excusa para ser redimidos del Señor si le negáramos. Mire que Él vendrá con su espada aguda de 2 filos, es su boca misma. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espada, Él puede matar y dar vida con su palabra. No les queda duda que va a dar vida. También puede matar y dar la vida. Recuerda el liguera. Nunca más coma alguien de tu fruto. Y con la sombra de la palabra del Señor murió esa plantita. Estimado hermano, estamos en manos de Dios por haber creído el Evangelio y nos esperan la gloria eterna de ver al Señor Jesús resplandecer como un sol, como está hoy a la diestra de Dios.
Ese es el Cristo verdadero con el cual viviremos para siempre. Y también le recordaremos siempre como el Cordero, este Cordero de 7 ojos que se ve en Apocalipsis, que nos amó y nos ha limpiado de los pecados con su sangre, siendo inmolado en la cruz por nosotros. Como la serpiente en el desierto fue levantado despreciado, pero era necesario que Él muriera, porque por su llago fuimos nosotros todos curados, limpiados de nuestros pecados. Pues Él tomó sobre sí la responsabilidad y la culpa de nuestros pecados y murió por todos. Pero también, ahora ya no está en carne y sangre, ahora está a la diestra de Dios, ahora está en esta apariencia que se muestra aquí con un rostro como el sol cuando resplandece su fuerza. Era tanta la apariencia y la fortaleza, la fuerza de la manifestación del Señor Jesús ante Juan, que él dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, se debilitó. Vean ustedes en Daniel hay casos semejantes dentro de la revelación que pasa eso. Cuando está usted ante un ser celestial, usted se debilita tremendamente, hermano, y no se puede parar por la santidad y el poder de Dios. Dice, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, soy vivo, resucité y he sido muerto. Por eso dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y la muerte. Es decir, el Señor puede abrir el infierno para demandar ahí a todos los que no han creído el Evangelio y a los que han obrado iniquidad y se han acobardado y no han perseverado en confesar a Jesús como Hijo de Dios, su Salvador. Tiene poder para echar al lago de fuego a todos los que se han burlado y desprecian el Evangelio. No han creído en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados. Así que, hermano, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Así que, mis hermanos, el rostro del sol, como el Señor Jesús que mostró la transfiguración, el mismo rostro que le volvió a confirmar aquí en la visión a Juan, y su apariencia poderosa, como la de Hijo de Dios, también semejante a la que ellos vieron antes en la transfiguración. ¿Para qué esto, hermano? Para que sepamos cómo será su apariencia cuando regrese, para que no nos confundamos. Si usted quiere saber cómo será la venida del Señor, véala aquí en la apariencia que Cristo muestra, como es mostrado aquí por el apóstol Juan en el Apocalipsis, como acabamos de leer. Un ser que tenga el rostro como el sol, que cuando resplandece con su fuerza. Imagínense caminando una persona con esa luminosidad o apareciendo en las nubes del cielo, para que entendamos. Yendo en las nubes del cielo con este fulgor, con esta lumbre que sale solo de su sol y que alumbra a todo. Así que no estamos fantaseando, hermano, como dice Pedro. No seguimos esta verdad como fábula compuesta por hombres, sino que con el testimonio de la majestad que vieron sus discípulos que estuvieron con él, y por el testimonio que los dos profetas más importantes se hicieron presentes por la gracia de Dios en el evento de la transfiguración para ser testigos, Moisés y Elías. ¿O usted cree que estaban ahí solamente para mirar? No estaban ahí para que infundirnos fe a nosotros, porque mientras más son los testigos, más firme es nuestra fe. Y sobre todo, si ahora el mismo Hijo da testimonio en Apocalipsis de que esa apariencia es la que él realmente tuvo al mostrársela a Juan por segunda vez en esta revelación del Apocalipsis, es para que nosotros no dudemos del regreso del Señor Jesús, así como no hemos dudado que su sacrificio en la muerte y su muerte en la cruz es suficiente, y Dios ha hecho paz con nosotros con su sangre derramada en la cruz. Tampoco dudemos que Él vendrá. Así que tenemos que tener nuestras maletitas preparadas, lo digo en sentido figurado, no conformándonos a este siglo. ¿Qué otra promesa en el mundo hay que pueda prometer vida eterna en un cuerpo glorioso con Dios para siempre? No hay ninguna otra promesa, hermano, ni ninguna actividad que le permita ganar o obtener algo superior a eso. Solamente el mundo incrédulo le espera la muerte. Lamentablemente lo digo. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque quizás Dios tenga aún ahí, cercano a nosotros, a alguien de quien poder revelarle el Evangelio, que sea un escogido. Pero así como tenemos certeza, perdón, de pecados porque Dios resucitó a Jesucristo, tenemos certeza que Él regresará porque Él se mostró en gloria a sus discípulos y a Juan en la transfiguración y en la revelación a Juan del Apocalipsis. Así que, hermanos, tenemos la palabra profética más permanente. Esto no lo puede negar nadie.
salvo que quieran hacer mentirosos a los testigos que Dios escogió. Pero eso es un pecado digno de condenación, porque nadie tiene mayor testimonio que el de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y ahora también podemos encontrar Apocalipsis. ¿Cómo será también nuestro vivir con el Señor? Apocalipsis 22, verso 1 dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella y de la una y la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la gente. Y no habrá más maldición el día que estemos con el Señor en la ciudad celestial, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en su frente. Se cumplirá lo que dijo Jesucristo, que los de limpio corazón verán a Dios. Nuestros corazones están limpios porque los hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre. Por eso estamos sin mancha delante de Él, porque su Hijo ofreció su propia vida por nosotros. Verso 5, y ahí no habrá más noche, no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol. Ustedes ahora ya saben por qué. Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y si alguno quisiera dudar de que nosotros viviremos en torno de la luz del mismo Dios, dice: y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí que vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y referente a la ciudad celestial, tal como dice Isaías 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque se te servirá Jehová, dice, por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Si el rostro de Jehová es como el sol, y del Hijo de Dios como el sol, no se necesita sol en esa ciudad. La misma luminosidad que sale de Dios y de Cristo alumbrarán la ciudad celestial en la cual viviremos. Para que veamos nosotros cuán importante nos ha sido ellos, por la verdad que nos ha sido revelado referente a la salvación por la fe en Jesucristo. Ellos han permitido que se hayan disipado las tinieblas de la incredulidad de nuestro corazón y podamos ahora vivir realmente en gloria con Él cuando Él nos venga a buscar en las nubes del cielo. Y para que no le quede duda, también a nosotros parte de este resplandor, Dios permitirá que también lo tengamos. Mateo 13, verso 40 en adelante. Y de manera como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y por qué vamos a resplandecer? Dice, como el sol. Recuerden la promesa que habla en Corintios Pablo. Como trajimos la semejanza del hombre terrenal Adán, traeremos la del celestial, la del segundo Adán. Es decir, si el Señor Jesús resplandece en su rostro y su cuerpo en la transfiguración, aquí también dice que nosotros vamos a resplandecer por Él, por su poder también. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Y eso es por el evento de la resurrección. Así que, hermanos, cuán grande es el galardón, la vida eterna, que nos ha sido ganado por Jesucristo. Llegar a la gloria de Dios y participar de su luz, ser luz, vivir en medio de luz, vivir en la luz de Dios para siempre. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni ninguna angustia más semejante para nosotros en la gloria que vendrá. Y para que usted se pueda consolar en eso, tiene que creerlo. Pedir a Dios le dé fe y certeza de esta cosa más que cualquier otra cosa. Vamos a participar también de su gloria. Así como usted ha entendido que la resurrección significa que nos levantaremos para no morir más, pero nos levantaremos con un cuerpo semejante al del Hijo de Dios, pero no un cuerpo de carne y sangre como que tomó, sino que al cuerpo que tomó en la resurrección, un cuerpo de gloria. Ese será el cuerpo que recibiremos en la resurrección el día que el Señor venga. Así que todo esto para que ustedes puedan entender que no estamos creyendo en una fábula por arte compuesta, sino que estamos ante personas que vieron la majestad real de nuestro Dios. Vieron su gloria. Y el que cree
hoy por la fe, con los ojos de la fe, puede ver la gloria de Dios. Como dijo Jesucristo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Que Dios le bendiga a mis hermanos y les guarde, tengan un buen día y que estas palabras de Cristo les den consuelo en su corazón. No estamos temerosos, no estamos con duda alguna, para nada. Ya vemos la gloria del Hijo, lo cual nos llena de gozo porque también Él nos participará en la resurrección de esto mismo por medio de la vida eterna cuando nos levante de los muertos. Que el Señor no nos permita apartarnos del mal para que seamos instrumentos de justicia en su reino. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.